Alemania es mundialmente conocida por sus autos, por eventos grandiosos como la Oktoberfest y, claro, por sus increíbles cervezas. Pero cuando hablamos de Alemania, no podemos olvidar una figura negativa que mancha su historia: Adolf Hitler, el hombre responsable de la Segunda Gran Guerra. La Segunda Guerra Mundial fue un evento marcante que todavía está en la memoria de muchos y dejó una marca muy negativa en la historia del país. Por cierto, ustedes saben, Hitler, nacido en Austria, tenía unos objetivos bastante controvertidos, como expandir territorios, seguir ideologías racistas y también quería dominar Europa y el mundo. Todo eso llevó a Alemania a iniciar la Segunda Guerra Mundial en 1939. Algunos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1961, el Muro de Berlín fue construido, dividiendo la ciudad y Alemania en dos partes distintas: la oriental, bajo régimen comunista, y la occidental, de orientación capitalista y democrática. Este muro no era solo una barrera física, sino un símbolo de la división en la Guerra Fría. Su objetivo era impedir que los ciudadanos del lado oriental, con menos libertades, huyeran al occidental. Imagínense, familias y amigos separados por un muro inmenso. Esta división duró casi 30 años, cuando en 1989 cayó, marcando un cambio significativo. Su caída fue más que la demolición de concreto. Simbolizó la victoria de la libertad y la unión, mostrando que las barreras, por más imponentes que sean, no pueden resistir al deseo colectivo de cambio y progreso. Pero eso ya es pasado. El mundo evolucionó y la Alemania de hoy es totalmente diferente de lo que era en la época del genocida Adolf Hitler. El país está lleno de castillos majestuosos y eso es súper impresionante. Imagínense, hay más de 20.000 castillos allí. Cada uno de ellos es como un viaje en el tiempo, mostrando la historia desde la época medieval hasta periodos más recientes. Son fortalezas antiguas, palacios súper elegantes, y cada uno tiene su propia historia y estilo. Es como si cada castillo contara una parte diferente de la historia alemana. Y no son solo construcciones antiguas, son súper populares entre los turistas. Quien visita Alemania puede esperar ver estas maravillas arquitectónicas y sentir un poco de la vibra histórica que traen. Realmente, para los que disfrutan de la historia y la arquitectura, sus muchos castillos son un destino de ensueño. Pero no se preocupen, veremos los principales más adelante en este video. Alemania es como el paraíso de las cervezas. En serio, ellos llevan esto a otro nivel. Una de las cervezas más notables del país es la Weihenstephan, considerada la cervecería más antigua del mundo, fundada en 1040. Piensen, esta cervecería ha estado produciendo el líquido precioso por casi un milenio. Y no es solo por la edad, la calidad es de otro mundo. Alemania es famosa por seguir la ley de la pureza de la cerveza, que básicamente dice que la verdadera cerveza solo debe tener agua, malta, lúpulo y levadura. Eso significa que las cervezas son súper auténticas y deliciosas. Desde Oktoberfests animadas hasta pequeñas cervecerías locales, cada sorbo de cerveza alemana es una nueva experiencia. Si te gusta la cerveza, haz una visita. Sus tradiciones y la histórica Weihenstephan definitivamente tienen que estar en tu lista de lugares para conocer. Ubicada en Europa Central, Alemania figura como uno de los países más influyentes de la región. Tiene una posición geográfica bastante estratégica, haciendo frontera con 9 países. Al norte, está bañada por el Mar del Norte y el Mar Báltico, lo que le confiere una importante franja costera. Las aguas del Mar del Norte y del Mar Báltico son bastante frías, incluso en verano. Las temperaturas del agua mejoran en esa época, pero aún son bastante frías. Pero eso no significa que las playas estén vacías. De hecho, en verano, las playas de estos mares son súper populares. Mucha gente va allí para disfrutar del sol, nadar un poco, incluso con el agua fría, y practicar deportes acuáticos. Es como una manera diferente de disfrutar de la playa, adaptándose al clima de la región. Las fronteras terrestres de Alemania incluyen: al norte, Dinamarca; al este,
Polonia y la República Checa. Al sur, Austria y Suiza. Y al oeste, Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos, Holanda. Esta ubicación central en Europa hace de Alemania un punto crucial tanto para el comercio como para las relaciones políticas en el continente. La geografía es realmente diversa. Al sur, los Alpes se destacan con sus montañas imponentes, perfectas para esquiar y hacer caminatas. Esta región es un plato lleno para quienes disfrutan de aventuras al aire libre. En el centro del país, encontramos mesetas y bosques densos, como la famosa Selva Negra, que parece salida de un cuento de hadas. Y no podemos olvidar los ríos majestuosos, como el Rin y el Elba, que atraviesan el país y son esenciales para la economía y el turismo. Hablando de la división del territorio, el país está formado por 16 estados, cada uno con su propia historia y atracciones. Tenemos desde Baviera, con sus tradiciones y festivales como la Oktoberfest, hasta estados más industriales y modernos como Renania del Norte-Westfalia. Y claro, Berlín, no solo la capital, sino un estado propio, lleno de arte, historia y una vida nocturna animada. Esta mezcla de estados con sus características únicas hace de Alemania un lugar lleno de sorpresas, con una riqueza cultural que atrae a todo tipo de visitante. El pueblo alemán es reconocido por su eficiencia y puntualidad, características que toman muy en serio. Son extremadamente organizados y valoran el orden en su sociedad. En la comunicación, los alemanes son conocidos por ser directos, lo que puede ser interpretado como seriedad, pero en realidad es solo una característica cultural. También valoran mucho la privacidad y el respeto mutuo. A pesar de tener la reputación de ser reservados, son acogedores y poseen un excelente sentido del humor, especialmente visible en sus fiestas y eventos culturales. De acuerdo con el último censo realizado en septiembre de 2022, Alemania tiene aproximadamente 84.2 millones de habitantes. El alemán es la lengua oficial del país y se utiliza en todas las esferas oficiales, como el gobierno, las escuelas y los medios de comunicación. Además, es una de las lenguas más habladas en Europa y también es lengua oficial en la Unión Europea. En el aspecto religioso, la mayoría de la población es cristiana, con cerca de 32% católicos y 26% protestantes. También hay una gran parte de la población, cerca de 36%, que no sigue ninguna religión. El Islam es la religión no cristiana más grande en el país, abarcando aproximadamente 6% de la población. El país se destaca en el Índice de Desarrollo Humano, IDH, ocupando la sexta posición en el ranking mundial, colocándose entre los 10 mejores países en calidad de vida. Esto se refleja en la educación de alta calidad, que combina teoría y práctica. Sus universidades son renombradas y hay una fuerte inversión en investigación. La tasa de natalidad es baja, resultando en una población relativamente estable, incluso considerando la inmigración. Y, para concluir, el país es uno de los más seguros del mundo, con una de las menores tasas de homicidios. Aproximadamente un homicidio para cada 100.000 habitantes, manteniendo esta estadística consistentemente en los últimos años. El sistema de gobierno alemán es una república parlamentarista federal. En este sistema, el poder se divide entre el presidente, actualmente Frank-Walter Steinmeier, que desempeña un papel más representativo, como en eventos oficiales y en la diplomacia, y el canciller, actualmente Olaf Scholz, que es responsable de las principales decisiones políticas y de gobierno, tanto internas como externas. Olaf Scholz ha sido una figura clave en el apoyo a Ucrania, especialmente desde el inicio de la guerra con Rusia en 2022. Scholz adoptó una postura firme contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia, reforzando la idea de que invadir países vecinos es inaceptable. Él y el gobierno alemán han proporcionado un apoyo significativo a Ucrania, tanto financiero como militar. Alemania está entre los países que más ofrecen apoyo a Ucrania,
solo detrás de los Estados Unidos y la Unión Europea en conjunto. Scholz se ha destacado entre los líderes europeos por su firme apoyo a Ucrania. Su economía es diversificada y robusta, con un sector industrial bastante fuerte, representando 28.1% de la economía. Este sector es conocido especialmente por la fabricación de automóviles de marcas renombradas como BMW, Volkswagen y Mercedes-Benz, así como por su ingeniería de punta. El sector de servicios es aún más dominante, contribuyendo con 71% a la economía del país. Este sector incluye áreas como finanzas, turismo, salud y educación, además de un sector de tecnología de la información en crecimiento. La investigación y el desarrollo juegan un papel vital, manteniendo la economía alemana innovadora y competitiva. El sector agrícola, aunque menor, también es significativo, representando 0.9% de la economía, con enfoque en la producción de cereales y otros productos agrícolas. En 2023, según el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto, PIB, alcanzó impresionantes 4.28 trillones de dólares, colocando al país como la cuarta mayor economía del mundo, solo detrás de los Estados Unidos, China y Japón. En cuanto al PIB per cápita, que es la división de la producción total por la población, Alemania registró cerca de $50.000 por habitante en 2023, ocupando la 14ª posición en el ranking mundial. Sobre la libertad económica, que mide la facilidad de hacer negocios y emprender, Alemania está bien posicionada. Conforme a la Heritage Foundation, el país alcanzó 73.7 puntos en 2023, siendo clasificado como la 14ª economía más libre del mundo y la 10ª en Europa. En cuanto a los impuestos, la carga tributaria alemana en 2023 fue de 37.1% del PIB. Esto significa que ese dinero ganado por todo lo que los alemanes produjeron fue destinado a impuestos y contribuciones sociales. El costo de vida en Alemania es más o menos moderado comparado con otros países europeos. Ciudades grandes como Berlín y Múnich pueden ser más caras, especialmente en alquiler. Pero en general, la alimentación, el transporte y la salud tienen un precio justo por la calidad que ofrecen. Tanto estudiantes como profesionales piensan que vale la pena. En el mercado laboral, Alemania muestra su fuerza y estabilidad. En 2023, la tasa de desempleo fue del 5.9%, la más alta desde mayo de 2021, pero aún así, el país se mantiene como un gran empleador. Los sectores industriales y de servicios son los que más contratan, con énfasis en la fabricación de autos y la ingeniería. Berlín, la capital vibrante de Alemania, situada en el noreste del país, es una ciudad que mezcla historia y modernidad. Con una población de cerca de 3.7 millones de habitantes, es una de las ciudades más pobladas de Europa. Berlín es un paraíso para los amantes de las compras, con centros como el famoso centro comercial KaDeWe, la mayor tienda de departamentos de Europa continental. Fundada en 1907, el KaDeWe tiene el tamaño de 8 campos de fútbol y recibe más de 50.000 visitantes diariamente. Berlín sorprende por ser una ciudad súper verde, llena de parques y espacios abiertos, lo que es perfecto para quienes disfrutan de un toque de naturaleza en medio de la vida urbana. Y tiene un detalle súper interesante: las cabinas de fotos conocidas como Fotoautomaten. Originalmente, se usaban para tomar fotos para documentos y pasaportes, pero con el tiempo tuvieron una idea genial: transformar esas fotos en recuerdos. Hoy en día, con solo 2 euros, puedes sacar 4 fotos para guardar de recuerdo. Estas cabinas se han convertido en un encanto retro y un lugar excelente para encontrarse con amigos y crear recuerdos. La cultura de Berlín es súper vibrante y uno de los grandes atractivos es la Fete de la Musik, que ocurre el 21 de julio. Esta fiesta celebra la llegada del verano, que es bienvenido después de un invierno riguroso. Es un festival de música callejera que trae una energía increíble a la ciudad. En cuanto al transporte,
Berlín destaca con la estación central de tren. Cuenta con 5 niveles y varias plataformas para trenes locales, nacionales e incluso internacionales. El diseño de la estación es súper moderno, con una cúpula de vidrio enorme que deja entrar mucha luz natural, creando un ambiente muy agradable. Además de ser un punto de transporte, la estación es un lugar excelente para compras y entretenimiento, con varias tiendas, restaurantes y otras opciones. Conecta toda la ciudad, facilitando el desplazamiento y exploración de Berlín. La historia de la ciudad está marcada por los Stolpersteine, pequeñas placas en el suelo que homenajean a las víctimas del nazismo. Berlín es también una ciudad amigable con las mascotas, acogiendo bien a los animales de compañía. La ciudad es famosa por sus museos de alto nivel, que son verdaderas ventanas al arte y la historia. El Altes Museum es un ejemplo perfecto de ello. Como el museo más antiguo de la ciudad, inaugurado en 1830, es un punto clave en la escena cultural de Berlín. La construcción, inspirada en el Panteón de Roma, es ya un espectáculo en sí mismo. Por dentro, el museo presenta una colección impresionante de arte antiguo en la planta baja y obras de arte espectaculares en los pisos superiores. Ubicado en la isla de los museos, un pedacito supercultural de la ciudad, el Altes Museum es el destino ideal para quienes aman el arte y quieren conocer la historia. Los Ampelmännchen, los famosos hombrecillos de los semáforos de Berlín, son un icono de la era comunista. Creados en 1961 por Karl Peglau, un psicólogo del tráfico de Alemania Oriental, argumentó que las personas reaccionarían mejor a señales de tráfico si éstas fueran más amigables. Son una parte divertida e histórica de la ciudad, aún decorando los semáforos de hoy. Hablando de comunismo, está el Trabant, ese icónico coche de la época. Era súper conocido por su excelencia en aquel tiempo. Hoy en día, el Trabant se ha convertido en un símbolo nostálgico de Berlín. Puedes encontrar varias réplicas por la ciudad, además de verlos en grafitis, fotos, miniaturas y hasta en desfiles. Es una manera muy interesante de recordar una parte de la historia. Berlín es también una ciudad de puentes, muchos de ellos con vistas impresionantes, añadiendo un toque especial al encanto de la ciudad. La combinación de estos elementos hace de Berlín una metrópoli única, llena de historia, cultura y modernidad. Múnich, con sus 1.4 millones de habitantes, es la tercera ciudad más grande de Alemania y un lugar lleno de sorpresas. Uno de los puntos destacados de la ciudad son los más de 60 jardines de cerveza, los Biergarten, donde tomar una cerveza es casi una tradición local. De hecho, Múnich es la sede mundial de BMW, la famosa fabricante de automóviles, que incluso tiene su propio código postal. Visitar el BMW Welt, que se encuentra cerca del Olympia Park, es una parada obligatoria para quienes pasan por allí. Múnich tiene un aspecto súper inesperado: el surf en el río Eisbach. Este río artificial, creado en el siglo XIX para alimentar un molino, hoy es una de las atracciones más geniales del Englischer Garten, uno de los parques más famosos de la ciudad. Con una corriente fuerte, el Eisbach se ha convertido en un punto de encuentro para surfistas, mostrando un lado muy diferente de Múnich. Y, por supuesto, está la Oktoberfest, conocida mundialmente como el mayor festival de cerveza. Este evento épico comienza en septiembre y continúa hasta octubre, reuniendo alrededor de 6 millones de personas de todos los rincones del mundo. Es una experiencia única que combina tradición, mucha cerveza y un ambiente súper animado, representando la esencia de la cultura de Múnich. Marienplatz es el corazón palpitante de la ciudad, un lugar histórico desde el siglo XII. Esta plaza central ha sido escenario de mercados medievales y está rodeada por edificios emblemáticos como la nueva y la antigua alcaldía. Hoy en día es un punto de encuentro popular, lleno de vida y actividades. Durante las Olimpiadas de 1972, Marienplatz se transformó en una zona exclusiva para peatones, reforzando su papel como epicentro cultural y social de la ciudad.
La ciudad es también un paraíso para los amantes de los museos, con el Deutsches Museum liderando la lista como el mayor museo de ciencia y tecnología del mundo. Fundado en 1903, el museo ofrece un viaje fascinante a través de la historia de la ciencia y la tecnología, con exposiciones interactivas y educativas que abarcan una amplia gama de campos, desde física y química hasta aviación, computación y tecnología espacial. Visitado por más de 1 millón de personas cada año, el Deutsches Museum es un lugar increíble tanto para entusiastas de la ciencia como para familias que buscan una experiencia de aprendizaje divertida y atractiva. La Frauenkirche no es solo uno de los símbolos de Múnich, sino también una obra maestra arquitectónica con una rica historia. Esta iglesia, cuyo nombre completo es Dom zu unserer lieben Frau, Catedral de Nuestra Señora Querida, se destaca en el paisaje urbano con sus 2 torres imponentes y la cúpula característica. Construida en el siglo XV, representa la arquitectura gótica en su esencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Frauenkirche sufrió daños significativos, pero fue cuidadosamente restaurada, manteniendo sus características históricas. Hoy en día, no es solo un lugar de culto, sino también un punto turístico que atrae visitantes de todo el mundo. Frankfurt, con una población de 759.000 habitantes, es la 5ª ciudad más grande de Alemania y un lugar muy interesante. Algo curioso es que el 50.6% de los habitantes son mujeres y el 27.7% son extranjeros, mostrando la diversidad de la ciudad. Hablando de edificios altos, Frankfurt es como el cielo de los rascacielos en Alemania. De los 15 más altos del país, 14 están allí, incluyendo el Commerzbank Tower, que es el más alto. Con 56 pisos y 259 metros de altura, fue completado en 1997. Y no solo eso, la ciudad tiene 196 bancos y es considerada la capital financiera del país. El aeropuerto de Frankfurt es el más concurrido de Alemania, tanto en pasajeros como en carga. Y su sistema de equipaje es gigantesco, con 67 kilómetros de longitud. Incluso llaman al aeropuerto Aeropuerto Silencioso, porque redujeron los anuncios sonoros para disminuir el ruido. Los trenes de la ciudad, los S-Bahn, son súper puntuales, con un 90% de ellos llegando a tiempo. La Deutsche Bahn, que se encarga de los trenes, quiere que lleguen con un máximo de 5 minutos de retraso. En Frankfurt, un apartamento tiene en promedio 71 metros cuadrados y generalmente tiene 1.7 personas viviendo. Más de la mitad de los apartamentos en la ciudad son ocupados por una sola persona. La universidad de la ciudad, la Goethe-Universität, es una de las más prestigiosas de Alemania. Fundada en 1914, ha tenido 19 premios Nobel, incluyendo a Albert Einstein. Es muy famosa por sus investigaciones en varias áreas, como medicina y derecho. La historia de Frankfurt es larga, comenzando en la época romana. Siempre ha sido un centro comercial importante debido al río Meno. En la Segunda Guerra Mundial, la ciudad sufrió mucho con bombardeos, pero se reconstruyó y hoy es un centro financiero clave, incluso con el Banco Central Europeo allí. Es una mezcla de historia con modernidad financiera. Al entrar en el mundo de las maravillas naturales y arquitectónicas de Alemania, nos encontramos con paisajes impresionantes, desde bosques encantados hasta castillos de otro mundo. Es como un recorrido por un libro de cuentos mezclado con un futuro súper innovador. En Sajonia, en un pueblo llamado Kromlau, hay un puente llamado Devil's Bridge, Puente del Infierno, que es simplemente deslumbrante. Este puente del siglo XIX es conocido por su estructura única que forma un círculo perfecto cuando se refleja en el agua. Y el lugar donde está, rodeado de un parque súper tranquilo, es ideal para quienes quieren relajarse y tomar fotos que parecen sacadas de un cuento de hadas. Cerca de Dresde, en el Parque Nacional Sächsische Schweiz, el puente Bastei es otra maravilla que necesitas conocer. Elevándose a 194 metros sobre el río Elba, ofrece una vista impresionante. Y hay más.
Las rocas alrededor del puente son de arenisca, un tipo de roca que se formó hace millones de años, cuando esta región todavía estaba bajo el agua. Imagina la historia que lleva este lugar. Es una mezcla increíble de naturaleza con una arquitectura que te hace sentir en otra época. En los Alpes bávaros de Alemania tenemos el lago Schrecksee, un lugar increíble que parece sacado de una postal. El lago se encuentra a 1838 metros sobre el nivel del mar, en el municipio de Schwangau, muy cerca del famoso castillo de Neuschwanstein. Es un escenario de película, con montañas y bosques alrededor, y es súper popular para quienes disfrutan de caminatas, acampar y darse un chapuzón. En otra parte de Alemania, en la selva de Teutoburgo, en la región de Westfalia-Lippe, se encuentra Externsteine. Es un conjunto de formaciones rocosas de arenisca que son simplemente majestuosas. Han sido esculpidas por la erosión a lo largo de millones de años, creando un lugar natural único y lleno de misterios. Los historiadores creen que este lugar fue alguna vez un sitio de culto pagano. Luego, los cristianos construyeron una capilla allí, y siglos más tarde, incluso los nazis, como Himmler, se interesaron por el lugar, queriendo rescatar antiguas tradiciones germánicas. Es un lugar que mezcla naturaleza, historia y un poco de misterio. En Blaubeuren, en el estado de Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania, encontrarás el Blautopf, un lago kárstico que es un espectáculo natural. Es súper famoso por su agua azul brillante, que parece de otro mundo. Ese azul increíble se debe a la luz del sol reflejándose en las partículas de caliza en el agua. Con 21 metros de profundidad, el Blautopf es el lugar perfecto para quienes disfrutan del buceo y la natación. Es una experiencia única sumergirse en esas aguas azules mágicas. Y hablando de lugares mágicos, tenemos el castillo Hohenzollern, también en Baden-Württemberg. Este castillo, construido en el siglo XIX en la cima de una montaña, es una pieza importante de la historia alemana. Fue la cuna de la familia Hohenzollern, que incluyó a reyes de Prusia e emperadores. El interior del castillo es impresionante, con muebles antiguos, tapices y obras de arte que muestran el lujo y la grandiosidad de tiempos pasados. Abierto para visitas, el castillo ofrece unas vistas increíbles y es una visita obligada para quienes quieren profundizar en la historia y la cultura alemana. En los Alpes bávaros encuentras el castillo de Neuschwanstein, que es literalmente un cuento de hadas hecho realidad. Construido en el siglo XIX por orden del rey Ludwig II de Baviera, fue la inspiración para el castillo de la Bella Durmiente de Disney. Con torres altísimas y una ubicación dramática en la cima de un acantilado, Neuschwanstein ofrece vistas espectaculares de los Alpes y es uno de los castillos más famosos y fotografiados del mundo. Millones de visitantes son atraídos cada año por su belleza impresionante y la historia del rey loco que lo construyó. Es un símbolo del romanticismo alemán y un lugar imprescindible para quienes visitan Baviera. Otra maravilla histórica es el Castillo de Cochem, ubicado en el valle del río Mosela. Este castillo medieval, construido alrededor del año 1000, es uno de los más bien conservados de Alemania. Reconstruido en estilo gótico en el siglo XIX después de ser destruido, el castillo de Cochem es un increíble viaje por la historia. Con torres marcadas, murallas fuertes y un ambiente mágico, te transporta directamente a un cuento de hadas medieval. El castillo de Heidelberg es una verdadera joya arquitectónica. Situado en una colina alta, el castillo ofrece una vista de la ciudad de Heidelberg que es impresionante. Este castillo, que es una mezcla increíble de estilos gótico y renacentista, parece sacado de un libro de cuentos. Construido en el siglo XIII, ha pasado por muchas cosas, incluyendo destrucciones y reconstrucciones que solo añadieron más historias a su pasado. El castillo no solo es famoso por su estructura imponente, sino también por sus hermosos jardines y la vista espectacular del valle del río Neckar. Aunque parte de él esté en ruinas, el interior es un tesoro de historias y es perfecto para quienes aman sumergirse en el tiempo. Cada rincón del castillo de Heidelberg tiene algo especial que contar.
La cocina alemana es reconocida mundialmente por sus platos típicos con orígenes milenarios, llenos de colores, sabores marcados y aromas inolvidables. El Eisbein o Schweinshaxe es uno de los platos más famosos de Alemania, especialmente entre los latinos. Este plato es la rodilla de cerdo, un corte súper tradicional y muy apreciado en el país. Hablando de Sauerkraut o Chucrut, es uno de los platos principales de la cocina alemana y es muy famoso. Básicamente, es repollo picado en tiras finas y fermentado que combina con varios platos, como la rodilla de cerdo y las tradicionales salchichas blancas. Y mira qué interesante, a pesar de ser un clásico en Alemania, el Chucrut tiene origen chino, creado allá en el siglo III a.C. El Brezel es un pan en forma de lazo, súper común en el día a día de los alemanes. Es como una galleta y puedes encontrarlo en varias versiones, desde con cobertura dulce, como chocolate, hasta la más tradicional con sal gruesa. El Brezel es perfecto para acompañar una buena cerveza alemana. El Currywurst es otra comida típica alemana, hecha de una salchicha picada y sazonada con curry. Se considera un tesoro de la cocina alemana y es súper popular, vendido en bares, restaurantes, cafeterías y hasta en las calles. La Weisswurst, la famosa salchicha blanca, es un alimento tradicional en Alemania, hecho con carne de ternera y tocino. Normalmente se consume con o sin piel y, según la tradición, debe comerse antes del mediodía. Lo común es acompañarlo con pretzel y cerveza. Por último, tenemos el Leberkäse, un plato común en Baviera, que es una especie de pastel de carne horneado servido en rebanadas. En la receta va carne de res y de cerdo, tocino y cebolla. Algunas formas comunes de servirlo son con pan o un huevo frito encima, acompañado de papas, ya sea fritas o en forma de ensalada. Y para finalizar este video, tenemos que hablar sobre las Autobahnen o autopistas alemanas. Son la definición de eficiencia y modernidad en el mundo de los sistemas viales. Están muy bien mantenidas y tienen una señalización excelente, además de una infraestructura de punta. Lo más genial es que alrededor de un 70% de estas autopistas no tienen límite de velocidad en ciertos tramos, lo cual es bastante famoso y atrae la atención de conductores de todo el mundo. Conducir en estos tramos sin límite de velocidad puede ser súper emocionante, como una aventura en la carretera. Pero, claro, es mega importante recordar conducir con responsabilidad y estar consciente de los riesgos. La seguridad siempre en primer lugar, incluso cuando estés disfrutando la sensación de libertad y la adrenalina de conducir en una autobahn alemana.